cómo habilitar la capacidad de búsqueda para una entidad CDS es lo que iremos a ver en esta lección. Haremos uso de las tablas que tenemos preparadas para las claves de los países junto con los nombres de cada país por la clave del idioma. En esta lección incorporaremos la tabla que tiene los nombres de los países con la intención de tener o habilitar lo que sería la búsqueda avanzada para una entidad CDS que proyecta elementos como este texto LandX que representa el nombre del país. ¿Cómo sería posible incluso un texto más largo, LandX 50, si lo queremos observar como cadena de texto? ¿Y cómo sería posible utilizar este aspecto en la definición de las vistas? Pues por eso procedemos con lo que sería este objetivo en la lección. Z y CBS 48 tocaría, le podemos indicar que sería country text en este caso. También es posible agregar al final este sufijo como excepción para estos elementos, ya que iremos a incorporar esta vista en otras definiciones y la queremos identificar con facilidad. Country text le podemos indicar a nivel de lo que sería este sufijo y procedemos con next para ir habilitando la orden de transporte para tener la disponibilidad de la incorporación de la plantilla Define View Entity. Con Finish finalizamos este proceso del wizard. Incorporamos lo que sería Select From desde la selección de la tabla de textos para verlo también de esta manera. Y con Control Espacio Insert All Elements insertamos todos los elementos. Shift F1 iremos a formatear. Y después con doble clic en la cabecera sentamos en el área central de Eclipse y en nuestro editor en la herramienta de trabajo lo que sería la visión central de este código, de esta definición. ¿Qué aspectos iremos a cambiar? Service Quality, iremos a poner lo que sería la primera opción A, que se utiliza a un nivel de volumen transaccionales o incluso en el background lo podemos indicar. Size Category lo dejamos S. Como los datos realmente son datos maestros, los códigos y los textos de los países, ¿qué otros aspectos podemos cubrir? Podemos indicar también, importante para habilitar el criterio de búsqueda, para convertir y observar cómo esta vista habilita la capacidad avanzada de búsqueda en HANA, es simplemente a través de la notación Searchable True. ¿Qué otras implicaciones tendría el uso de esta anotación? Con esta anotación estamos obligados a incorporar a marcar al menos uno de los elementos que normalmente es de texto como criterio de búsqueda a nivel de los elementos que proyectamos. Para tener más claridad en los nombres podemos cambiar al inglés con country, después podemos ir con lo que sería language arriba primero. Podemos ir language sería, o incluso si queremos ver primero el país y después la clave del idioma, podemos dar la vuelta a esta proyección indicando el campo clave que sería el código del país. Después tenemos el código del idioma. En el LandX lo podemos dejar como el nombre corto, ¿no? Sería country short name. Country Short Name lo podemos dejar igual en la posición inferior de esta proyección para indicar en lo que sería LandX, que es para nosotros el campo con el nombre del país. Este tiene una cadena de caracteres más larga o un texto más largo. Country Name. Y tenemos Nationality Name. Y por último, en este campo tenemos lo que sería en el Nation 50, Nationality long name, y también podemos decir que tenemos todos estos elementos. Lo que mencionaba que es importante indicar, ya que si intentamos incluso pulsar sobre el chequeo, nos debería de dar algún error o mencionar en el momento de la activación que al menos un elemento debería de llevar la anotación @search default element o default search element con true.
Esto lo queremos reservar para el country name, este es el criterio de búsqueda, ya que los usuarios finales van a buscar por este criterio y no buscan por el código del país o incluso no recuerdan el código del producto y buscan por el nombre del producto y así en adelante con otros criterios. No se recuerda el identificador de un cliente y se busca por el nombre del cliente. Con la searchable default search element true iremos a marcar y a indicar este tipo de criterio. Después de la activación, lo que se observa es este objeto que se ha creado junto con la activación. Realmente es el objeto de lo que es la capacidad de búsqueda avanzada a nivel de la base de datos. Si por aquí tenemos, por ejemplo, en el código del país el valor Spain, con este tipo de valor el usuario podría buscar por una cadena de caracteres más restringida. No es necesario que tenga en cuenta toda la cadena de caracteres para buscar, o incluso cuando tenemos Republic of y el nombre del país, es posible buscar solo por algún criterio Republic sin recordar todo el nombre del país. De esta manera habilitamos realmente un tipo de algoritmo a nivel de base de datos que simplifica lo que es la función contains de SQL Script o el uso de esta función, del modo que a través de todos estos elementos y de estas entidades en la capa del consumo, si se llegarían a proyectar vistas dentro de los objetos de negocio de RAP con facilidad, podemos tener en los listados criterios de búsquedas que incorporan toda esta funcionalidad. A nivel técnico de base de datos, que no sería disponible ni para los administradores de base de datos, junto con esta columna se crea otra columna adicional, que es una columna técnica que maneja el algoritmo de base de datos HANA para tener lo que serían los tokens o las diferentes cadenas de caracteres por los posibles criterios de búsqueda por los que el usuario podría buscar y crear por lo que el usuario podría buscar. Para entender mejor este concepto, con F8 iremos a ejecutar en este caso y también agregaremos la clave del idioma E de English para eliminar e incorporar algo más entendible. Observamos en este campo que tenemos Democratic Republic of Congo. Simplemente con copy iremos a copiar, o con doble clic primero, con copy copiamos este valor y a nivel de base de datos primero cerramos y volvemos a lo que es nuestra cadena de caracteres. La columna adicional lo que hace rompe esta cadena de caracteres que anteriormente representaba un valor entero a nivel de lo que es el valor que podría devolver esta columna, y en el criterio de búsqueda, si buscamos por Democratic, también este registro saldría como resultado de búsqueda, o incluso iremos a ver que existe la posibilidad de trabajar con valores de tolerancia hacia el error o el umbral de borrosidad o fuzziness threshold en inglés, donde ni siquiera es necesario buscar por toda la palabra entera, sino que por parte de la cadena, algo de este estilo, para tener lo que sería incorporado en la búsqueda o en el resultado también esta cadena de caracteres. Por eso técnicamente hay un proceso detrás de toda esta habilitación. Tenemos muchísima flexibilidad y también un criterio muy simple, tal como se observa, para habilitar este tipo de proceso, esta funcionalidad en la base de datos, simplemente con estas relaciones. Aún más podemos agregar otras asociaciones con association, por ejemplo, del 0 a 1. Podemos tener con lo que sería otra entidad y language, que es otra vista disponible en el sistema. Es language, la podemos tener como nombre alias para la asociación, donde tenemos lo que sería la proyección, o incluso language por el alias. Podemos empezar .language, creo que tenemos la clave del idioma, efectivamente en esta entidad es igual a $projection, y después control espacio tenemos lo que es la clave del idioma. De esta manera este language lo podemos utilizar en la parte inferior, en la proyección, y con Shift F1 activamos y de momento dejamos de esta manera lo que sería nuestra entidad, donde el punto principal de atención estaría sobre la notación searchable true junto
con las columnas que se establecen como criterios de búsqueda o default search element a través de esta anotación. Para concluir, dejamos activa la entidad en el sistema y con F8 podemos observar el resultado conforme a lo que hemos proyectado. Y lo mismo si aplicamos un país que ya conocemos, OS, Spain, podemos observar los nombres de los países tal como se entregan de esta manera. La herramienta de test no tiene este tipo de resultado por la búsqueda avanzada, por eso es importante también entender que todo lo que habilitamos tendría un uso en aspectos de otro cliente. Con otro cliente podemos hacer referencia a una aplicación de tipo RAP, por ejemplo.